Los Expedientes Secretos X. The X-Files o Los Expedientes Secretos X es una serie de televisión de ciencia ficción y misterio que se emitió originalmente desde 1993 hasta 2002, con 2 temporadas adicionales en 2016 y 2018 respectivamente, contando con un total de 218 episodios durante 11 temporadas. La serie fue creada y producida por Chris Carter y se transmitió originalmente en la cadena de televisión estadounidense Fox. Trama. Los Expedientes Secretos X sigue a los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully mientras investigan fenómenos paranormales, extraterrestres y conspiraciones gubernamentales. Mulder, motivado por la misteriosa desaparición de su hermana Samantha durante su infancia, busca respuestas sobre la existencia de vida extraterrestre y la presencia de fuerzas sobrenaturales en la Tierra. Otro avistamiento no probado en el corazón del país. Tenemos que ir allá inmediatamente. Su enfoque es intuitivo y basado en la búsqueda de la verdad a través de la División X. En contraste, Scully, una médica y científica asignada para aportar un enfoque serio y escéptico a las investigaciones de Mulder. Pero tenemos el informe de un cargamento de drogas y armas ilegales de Nueva Jersey el día de hoy. Que a lo largo de la serie se enfrenta a desafíos que ponen en duda sus estudios y convicciones científicas a través de experiencias inexplicables. Entre episodios independientes y una trama central que involucra a organizaciones secretas, alienígenas, experimentos científicos y una conspiración gubernamental a gran escala, Mulder y Scully se enfrentan a enemigos ocultos y descubren verdades aterradoras sobre el alcance de las confabulaciones. El contexto de tensión y suspenso, la relación entre Mulder y Scully y el desarrollo de la trama conforman una mezcla única de thriller paranormal y drama conspirativo. Personajes. Agente Fox Mulder, interpretado por David Duchovny. Agente del FBI, obsesionado con descubrir la verdad detrás de la desaparición de su hermana y desvelar los misterios sobre la existencia de lo paranormal y vida extraterrestre. Los sacerdotes vudú en Haití, los numerólogos tibetanos, los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? Esta postura a menudo lo coloca en situaciones de peligro, pero también lo guía en la resolución de casos. Agente Dana Scully, interpretada por Gillian Anderson, médica y científica asignada para trabajar con Mulder, actuando como contraparte y aportando un enfoque lógico a las investigaciones, se convierte en el equilibrio emocional de Mulder, proporcionando una perspectiva más racional y siendo un respaldo en momentos de incertidumbre. Walter Skinner, interpretado por Mitch Pileggi, supervisor de Mulder y Scully en el FBI, a lo largo de la serie se convierte en un personaje clave que debe equilibrar sus responsabilidades profesionales con su conocimiento de las conspiraciones gubernamentales que ponen a prueba su lealtad a los agentes. The Smoking Man, interpretado por William B. Davis, misterioso personaje vinculado a las conspiraciones gubernamentales y a menudo se le ve fumando. Su papel evoluciona a lo largo de la serie, revelándose como una figura central en los eventos ocultos. Doblaje latino. Se le va a cortar la leche. Oye, sácame de una duda. ¿Cree que existan seres extraterrestres? A mí me entusiasma trabajar con usted. Censura, transferencia, suspensión y vigilancia. Terminó su tiempo. Fox Mulder fue interpretado por Jorge Roy Jr. en las primeras 3 temporadas, Alfonso Obregón continuando hasta la 10ª temporada, aunque Rolando de la Fuente tuvo una participación en la temporada 8, y finalmente Roberto Molina realizó la última temporada. Pilar Escandón dio voz a Dana Scully en las primeras 3 temporadas, mientras que Gisela Casillas continuó hasta el final de la serie. Walter Skinner tuvo a Alejandro Vigelli en la primera temporada, a Germán López de la 2ª a la 9ª temporada y a Gabriel Pingarrón en algunas participaciones de la 8ª temporada y concluyendo las últimas 2 temporadas. Y finalmente, Álvaro Tarcio, Miguel Ángel San Román
Agustín Sauret, Gabriel Chávez y Jesse Calderón dieron voz a The Smoking Man. Curiosidades. La paradoja de sus protagonistas. Aunque en la serie Mulder cree en lo paranormal y los extraterrestres y la científica Scully es muy hermética al respecto, en la vida real David es un licenciado en literatura inglesa con una postura cerrada ante esos temas, mientras que Gillian, graduada en arte dramático, ha expresado todo lo contrario. Moe y Myth Arc. Los capítulos de la serie fueron divididos en dos clasificaciones: Moe, Monster of the Week, con capítulos varios sin conexión con la historia principal, y Myth Arc, Mythological Arch, en donde se desarrollaba la trama. Largometrajes. Además de la serie, se lanzaron dos largometrajes, The X-Files, Fight the Future, 1998, y The X-Files, I Want to Believe, 2008. The Smoking Man. El personaje del hombre fumador sería de menor importancia en la trama original, pero su presencia y misterio lo conectaron con el público para convertirse en un elemento clave en la mitología de la serie. La mayor inspiración de X-Files. Chris Carter ha declarado que Kolchak, The Night Stalker, una serie de 1974 que se emitió por la cadena de televisión ABC, fue de gran inspiración para la serie. En ella, Carl Kolchak es un reportero dedicado a resolver casos misteriosos en la ciudad de Chicago. Breaking Bad. Vince Gilligan, el guionista, director y productor de Breaking Bad, tuvo sus inicios en The X-Files, siendo el guionista del capítulo 23 de la segunda temporada, para posteriormente convertirse en parte del equipo. The Silence of the Lambs. El personaje de Dan Scully está fuertemente inspirado en otro personaje ficticio, la agente del FBI, Clarice Starling, de The Silence of the Lambs, interpretada por Judy Foster. Antes y ahora. David Duchovny, después de la serie, siguió teniendo presencia en las pantallas, participando en la serie Californication, debutando como escritor y director en House of D, y protagonizando papeles secundarios en películas como Connie and Carla y Full Frontal. Gillian Anderson también ha continuado activa, destacando en la reciente serie Sex Education. También la pudimos apreciar en la película El último rey de Escocia y como artista de doblaje en La princesa Mononoke. Cuéntame si conoces algún otro dato curioso o importante de la serie o sus personajes. Eso es todo por hoy en Flashback. Espero que hayas disfrutado de este video y si es así, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Así estarás siempre listo para embarcarnos en nuestra próxima aventura. Soy Odiseo Martínez. Hasta la próxima, mis nostálgicos del presente.